Una materia que no nos enseñan en la universidad y que uno se encuentra luego en la práctica profesional es el cómo ser un gerente legal. Y un gerente legal es uno de los personajes que particularmente más me llamó la atención cuando comencé a trabajar. ¿Por qué? Por las cualidades que se le exige al abogado que ocupe ese puesto. Primero, mucho sentido común. Luego, saber negociar con las diferentes áreas dentro de la empresa en la cual desarrolla su labor. Tiene que aplacar crisis. Es el nexo entre la empresa y el asesor externo. Tiene que saber escoger muy bien a su equipo de trabajo y a los asesores que lo van a acompañar. Tiene que tener empatía con la gente de su operación y tiene que conocer muy bien su negocio. Tiene que ser además humilde en sus conocimientos porque tiene que saber cuándo debe contratar a alguien que sepa más que él. Todas estas características hacen que el gerente legal sea una persona muy especial, de mucha confianza y cuyo liderazgo va a determinar finalmente que las cosas salgan bien o mal dentro de una empresa cuando tienen algún problema de tipo legal o cuando tienen que prevenir o contratar o realizar gestiones jurídicas. Me he topado con gerentes legales de todos los tipos y lo que puedo decir es que cuando el gerente legal es un tipo con mucha solvencia, tanto profesional como moral y conocedor de su campo, el trabajo al abogado externo se le facilita muchísimo y que encuentra además de un colega a un amigo. Por estas razones es que para rendirle homenaje a este personaje y saber qué es lo que hace, le solicité a 5 de grandes amigos míos, excelentes abogados y que ocupan el cargo de gerencia legal en grandes empresas, que nos expliquen cuál es su labor, en qué consiste, cuáles son las dificultades de las mismas y qué es lo que hacen en su día a día. Bueno, un gerente legal en una empresa lo que hace es gestionar la actividad legal en forma directa. Esto es, desde el punto de vista, por ejemplo, contractual, poder tener la capacidad de negociar y prestar asesoría a las áreas comerciales o las de compras para los contratos con clientes y proveedores, poder atender todas las consultas o interrogantes o tener un respaldo realmente desde el punto de vista legal a todo lo que es el negocio de la empresa y de paso brindar la seguridad jurídica que el mismo negocio, las operaciones y los mismos funcionarios requieren. La función legal, por lo tanto, como gerente legal, requiere conocer profundamente del negocio de la empresa porque ahí está el valor que ofrecen. Es decir, tiene que conocer qué es lo que está haciendo la empresa y cómo lo hace para que cuando surja un incidente legal, o mejor aún, si es que se puede advertir antes que suceda, el gerente legal actúa y le presta el respaldo que requiere esa operación. Bueno, es el abogado de todos los asuntos legales, va a dar la redundancia. Se encarga, en mi caso, ¿no? Probablemente otros gerentes legales vean otras cosas, ¿no? Asuntos societarios, contractuales, procesales, administrativos, ¿no? La defensa anti-Indecopi, por ejemplo, en mi caso Superintendencia de Seguros, Ministerio de Trabajo y bueno, procesos judiciales, arbitrales, consultas en general, ¿no? De todo un poco, ¿no? En mi caso. Yo veo al gerente legal como una suerte de administrador de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que controlar que las autorizaciones que nos otorga el Estado peruano para operar estén al día, no tengamos contingencias por el lado regulatorio, evitar o minimizar los riesgos de demandas o denuncias, interactuar con otros gerentes, por ejemplo el gerente de recursos humanos, para ver la situación de contratación laboral de los trabajadores y de los que cesan. Y esa es una rápida definición de lo que yo puedo ver como la función de un gerente legal. Entonces, nuestra función es que las decisiones que tome la empresa en los distintos funcionarios incorporen la perspectiva legal a efectos de que se cumplan las normas y que estas decisiones ya contengan una visión legal que permita prevenir conflictos. O sea, yo creo que
un abogado corporativo, un gerente legal fundamentalmente, que se considere que es capaz de resolver todo tipo de contingencia o problema, o puede absorber y estructurar todo tipo de operación en que la compañía incursione, creo que está sobreestimando sus capacidades. Y ahí entra a hacer el complemento el abogado de estudio. Esto es un abogado que tenga un especial conocimiento en determinada materia y que pueda profundizar a unos niveles que el día a día de una empresa no te permita. Y por eso es que creo que son totalmente complementarios y diferentes los perfiles. Bueno, la gerencia legal lo que tiene que hacer es naturalmente primero analizar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y de acuerdo a eso poder dimensionar el problema, y eso tiene que ser muy rápido naturalmente. Como decía hace un momento, la gerencia legal tiene que conocer del negocio, entonces, y está participando del negocio. La gerencia legal no puede estar esperando que llegue el problema. La gerencia legal siempre está al tanto, buscando dónde está el respaldo que necesita la empresa. Entonces el gerente legal acompaña a los comerciales, acompaña a las áreas industriales, de producción y demás, ¿no? Entonces, tener todos los elementos de hecho a la mano, luego tener el panorama claro, vemos si es que el problema lo podemos afrontar nosotros directamente con el personal que tenemos en el departamento legal. Si es un asunto que nosotros manejamos ordinariamente, bueno, pues lo atacamos. Y si es que es algo que escapa a nuestro ámbito de conocimiento, sobre todo, contratamos a algún asesor externo que pueda manejar mejor la situación, ¿no? De mantener la cabeza fría y de actuar inmediatamente, haciendo las llamadas, haciendo las consultas pertinentes. Cuando hay crisis, normalmente no es el abogado solo que la va a resolver, sino esto, digamos, se conforma un equipo dependiendo del problema que exista, y también el abogado se apoya en asesores externos para que de una mirada externa independiente el problema pueda ser mejor abordado lo más objetivamente posible. La gerencia legal funciona o reacciona de manera inmediata, ¿no? Evaluando cuál es la crisis, qué tipo de equipo, tanto interno como asesores externos, se requiere para poder establecer una estrategia adecuada, con una visión integral del tema, ¿no? Y una vez que uno tenga el equipo y la estrategia, es dirigir que las cosas se realicen de acuerdo con esa estrategia, ¿no? Lo que hay que hacer es ver de qué se trata, quién nos está denunciando, si es una crisis de una ejecución de una carta fianza, por ejemplo, lo que hay que hacer es evidentemente ver cuál es la posición del banco desde el punto de vista crediticio. En este caso, el banco tiene los respaldos de garantías, en fin, suficientes para enfrentar este tema, no los tiene, ver cuáles son los documentos que se han firmado. Hay primero una labor de inmediato, eso es una labor que se tiene que extinguir en la primera media hora de conocida la crisis, de ver de qué estamos hablando. Luego de ello, el gran tema, oye, ¿se requiere o no se requiere un conocimiento particular externo para tener una posición sólida respecto a la crisis? Y ahí evidentemente es tener un abogado con la suficiente capacidad de decir necesito un conocimiento adicional o no me es necesario un conocimiento